El escenario es un templo, pero también un campo de batalla. Detrás de la perfección, de las luces y del aplauso, hay un cuerpo que se ofrece una y otra vez al arte. A veces, ese cuerpo se rompe. Y cuando eso ocurre, no solo cambia la forma en que el artista se mueve, cambia también su manera de existir sobre el escenario. Hoy hablaremos de 5 artistas que llevaron su cuerpo al extremo. 5 momentos en que la entrega total dejó una marca irreversible. Michael Jackson, Múnich, 1999. Era junio de 1999. Michael Jackson estaba en Alemania presentando el concierto MGM Friends en Múnich. Durante la interpretación de Earth Song, una de sus piezas más intensas y simbólicas, una plataforma mecánica debía elevarlo a varios metros del suelo. Pero algo falló. La plataforma cayó violentamente mientras Michael permanecía de pie sobre ella. Se dice que sufrió lesiones en la columna vertebral y quemaduras leves en el brazo. Años después, diversas fuentes de información indicarían que Michael Jackson sí sufría problemas en la espalda. Aún así, continuó cantando, con el cuerpo herido sin mostrar el dolor. Ese día el cuerpo de Michael no solo fue un instrumento, fue resistencia pura. Aunque su energía seguía siendo deslumbrante, el accidente marcó un punto de inflexión. Desde entonces, su manera de moverse fue más controlada, más calculada. Pero incluso con las secuelas físicas, su presencia escénica siguió siendo incomparable, como si cada movimiento posterior naciera desde la memoria del dolor. Madonna Madame X Tour 2019-2020. El Madame X Tour comenzó el 17 de septiembre de 2019. Fue una gira distinta, teatral, provocadora y físicamente demandante. Madonna, entonces con más de 60 años, interpretaba a una agente secreta del arte y la política que bailaba, cantaba y actuaba casi sin descanso durante 2 horas seguidas, noche tras noche. Pero el cuerpo empezó a dar señales. A los pocos días de iniciada la gira, surgió una lesión en la rodilla que pronto se extendió a la cadera. Aún así, siguió actuando, cojeando a veces, ocultando el dolor entre coreografías y escenografías cargadas de simbolismo. En octubre de ese mismo año pospuso varias fechas y en noviembre tuvo que cancelar los conciertos en Boston por órdenes médicas, describiendo el dolor como abrumador. Sin embargo, siguió adelante hasta que, en marzo de 2020, la gira se interrumpió definitivamente. Madonna reveló que había necesitado una cirugía de reemplazo de cadera y publicó una imagen de su cicatriz, llamándose a sí misma una mujer biónica. El accidente no fue instantáneo, sino progresivo, el resultado de décadas de exigencia física, de una carrera que convirtió la resistencia en poder y en parte de su identidad. A partir de entonces, su movimiento escénico cambió. Menos saltos, menos riesgo físico, pero más expresión corporal, más presencia. Madame X fue el punto donde el cuerpo ya no solo obedecía el arte, sino que también pedía ser escuchado. Lady Gaga Born This Way Ball Tour 2013. Durante la gira Born This Way Ball, que arrancó en abril del 2012, Lady Gaga ofreció un espectáculo de pop ópera eléctrica. Escenario en forma de castillo gótico, saltos, cambios de vestuario, interacción con el público. Pero en febrero del 2013, justo cuando quedaban 21 conciertos por realizar en Norteamérica, la artista anunció la cancelación de las fechas restantes tras descubrir una grave lesión de cadera. Un desgarro del labrum, de la articulación derecha que,
Según sus propias palabras, era mucho más de lo que parecía. Había estado actuando con dolor por semanas, ocultándolo para no decepcionar a sus Little Monsters. Aquellos días marcaron un antes y un después en su desempeño físico. La coreografía frenética cedió terreno a movimientos más contenidos, conscientemente calibrados. Su cuerpo, que había sido vehículo de extravagancia y movimiento ilimitado, se convirtió en también testigo de su propio límite. Aún así, Gaga regresó al escenario y su arte encontró en esa pausa no una debilidad, sino un nuevo matiz: la vulnerabilidad como parte del espectáculo, el cuerpo como historia contada, la potencia tatuada por la experiencia. Britney Spears Outrageous, 2004. Durante el rodaje del video de Outrageous, en junio de 2004, en Nueva York, Britney Spears sufrió una caída que le destrozó la rodilla izquierda. La cirugía fue inevitable y su recuperación larga. Hasta ese momento, Britney era sinónimo de precisión y energía. Giros, saltos, coreografías eléctricas que definieron el pop de los 2000. Pero tras la lesión, su forma de bailar cambió. Los movimientos se hicieron más contenidos y medidos. Con los años, su cuerpo no fue lo único que cambió. En 2008 comenzó la tutela que la marcaría emocionalmente durante más de una década. Esa situación, sumada a las secuelas físicas, transformó la manera en que habitaba el escenario. Ya no se trataba solo de una lesión en la rodilla, sino de una herida más profunda, la del control, la del cansancio emocional. Aún así, cada vez que Britney subía al escenario, había un destello de la fuerza que la convirtió en leyenda. Su baile cambió, pero su conexión con la música seguía siendo única, casi visceral. Beyoncé Renaissance Tour 2023. En 2023, Beyoncé regresó al escenario con el Renaissance World Tour, su proyecto más ambicioso en más de una década. Pero pocos sabían que, justo antes de iniciar los ensayos, había pasado por una cirugía de rodilla. En su documental Renaissance: A Film by Beyoncé, la artista confiesa que aún estaba en proceso de rehabilitación mientras preparaba el espectáculo. No necesito moverme tanto para dar mi mejor actuación, dice en una de las escenas. Esa frase resume un cambio profundo. Durante años, Beyoncé fue la encarnación de la potencia física en el pop. Coreografías imposibles, botas altas, precisión milimétrica. Pero en Renaissance, el cuerpo herido le dio otra dimensión a su arte. Su baile se volvió más elegante, más consciente. Los movimientos parecían elegidos con precisión. El foco ya no estaba en la velocidad, sino en la presencia. La energía no se dispersaba, se concentraba. La cirugía marcó una transición silenciosa pero real. No una caída, sino una transformación. En Renaissance, Beyoncé no solo celebró la libertad, sino también el derecho a continuar sin forzar el cuerpo más allá del límite. Y, paradójicamente, ese equilibrio la hizo brillar aún más. En escena, el cuerpo se convierte en un altar. Cada salto, cada nota sostenida, cada coreografía perfecta es una forma de entrega, una ofrenda silenciosa al público y a la música misma. Pero esa entrega tiene un precio, porque incluso los cuerpos más gloriosos, los que parecían hechos para resistir el dolor y la fama, terminan recordando que son humanos. Madonna, Beyoncé, Britney, Michael, todos, en algún punto, tuvieron que detenerse y escuchar lo que el cuerpo gritaba en silencio. Ya basta.
En la música pop, el sacrificio no siempre es metafórico, a veces es literal. Visible en las cicatrices, en las pausas forzadas, en los huesos que reclaman reposo. Y es ahí donde el espectáculo se vuelve humano, cuando el artista entiende que su cuerpo no solo es vehículo del arte, sino también su límite más sagrado. Si te gustó, no olvides suscribirte para más contenido así y poder vernos en una próxima ocasión.